Hola amigos, bienvenidos a otro podcast con Ana y Diego. Recuerden que en esta serie yo haré el papel de una profesora llamada Ana. Y yo haré el papel de un estudiante llamado Diego. En esta serie hablamos de temas de gramática y vocabulario. Estos podcasts también siguen el mismo orden como nuestro curso completo de español. Y no olviden activar los subtítulos en tu idioma nativo. Haz clic en el botón de subtítulos de abajo. Empecemos, amigos. Las personas. Hola, Diego. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, señorita Martínez, y ya estoy practicando nuestro vocabulario para el día. Qué bueno. Veo que eres un hombre muy inteligente. ¿Ves cómo yo también estoy practicando el vocabulario? Claro, tú eres una mujer muy especial para mí. Ah, quiero decir porque me ayudas mucho con mi español. Claro, pero hablando en serio, ya hemos usado varias palabras nuevas de la lección de hoy. Un hombre sabemos que es un adulto masculino, mientras que una mujer es un adulto femenino. Tu papá sería un ejemplo de un hombre y tu mamá es una mujer. Y como ya hemos dicho, yo también soy un hombre y tú eres una mujer. Exactamente. Avanzando en la página, normalmente usamos el término chico o chica para referirnos a alguien en su adolescencia. Claro, por ejemplo, yo diría que mi sobrino de 15 años es un chico. Es un buen ejemplo, pero ser un chico o una chica no necesariamente significa que eres un adolescente. A veces, estas frases pueden incluir adultos jóvenes también. En algunos países latinoamericanos, decir que alguien es un chico puede referirse simplemente al hecho de que esa persona es del género masculino. ¿Puedes darnos un ejemplo de eso? Bueno, ayer una amiga me estaba preguntando sobre ti. Me preguntó, ¿quién es ese chico en tu clase de español? A pesar de que eres un adulto, ella habló de ti diciendo, chico. Ella decía simplemente que eres relativamente joven y eres del género masculino. Me parece que en inglés una traducción más o menos sería guy. Algo así. Bueno, nuestra próxima palabra no es tan confusa. El bebé. Obviamente decimos bebé para hablar de un niño muy joven, normalmente que ni siquiera puede caminar o hablar. Y si es chico, o sea, masculino, decimos el bebé es muy joven. Si es una chica, decimos la bebé es muy joven. El artículo cambia dependiendo del género del bebé, pero la palabra en sí sigue igual. ¿Y los niños y niñas? Niños y niñas son chicos y chicas jóvenes que aún no han empezado la adolescencia. La progresión de una persona sería bebé, niño, adulto. Y dependiendo del contexto o país, la palabra chico podría referirse a alguien en cualquier de estas edades. Claro, mencionaste adulto, lo que ya sabemos que es una persona ya crecida e independiente. Sí, mi única nota sobre la palabra adulto es que no cambia de forma. Un hombre es un adulto y una mujer es un adulto también. Ni el artículo ni el final de la palabra adulto cambia cuando estamos hablando de una mujer.
Muy bien. Y para terminar, ¿qué puedes decirnos de los títulos? Usamos señor más el apellido para dirigirnos a un hombre. El título para las mujeres cambia dependiendo si ella está casada o no. Dirigimos a las mujeres casadas por decir señora más su apellido, mientras que usamos señorita más el apellido para las solteras. Qué buena lección, Ana. Solo tengo una pregunta más para ti. Dime, Diego. Pues, tu amiga que estaba preguntando de mí, Ajá. ¿ella es una señora o una señorita? Cuidado, señor Gómez.